Para mí es un placer recibirles, estar con ustedes esta mañana y espero que el mensaje sea de edificación a todos los hermanos, oyentes, familiares, conocidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Les traigo un tema que Pablo lo presenta en su primera carta a los Corintios, al capítulo 1, verso 18 al versículo 24, y empiezo leyendo el mensaje de este capítulo de Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los gentiles, los judíos piden señales, dice la palabra del Señor, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana yo quiero presentar el Evangelio de Cristo, y que sea Cristo el que pueda sobresalir en el mensaje, porque solamente el Evangelio se concentra en el Cristo verdadero que murió por nosotros. Haz que también los oyentes puedan entender y captar el mensaje de esta mañana. Permite entonces que tu palabra, Señor, sea palabra a los oyentes de edificación, y que encuentren en tu palabra el sentido correcto, lo que tú quieres dar a entender esta mañana. Te pido todo corazón que me uses para transmitir tu palabra. Esta oración la hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje esta mañana tiene como título la palabra de la cruz. El apóstol Pablo, después de su conversión, toda su vida, pensamiento, su misma vida entregada al Evangelio, era solamente una cosa: tener a Cristo en su vida. Toda su predicación, como aquí encontramos nosotros, es acerca del Cristo crucificado. El Evangelio para Pablo era muerte, sepultura y resurrección, según lo vemos en Corintios 15. Pero aquí Pablo se concentra exclusivamente en el Evangelio de la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Por eso, esta mañana presento esta doctrina de la cruz. Y hay que tener un buen entendimiento para poder entender lo que significa la cruz, tanto para el inconverso como también para los creyentes. Entonces, este es el sentido de la palabra esta mañana. Quiero empezar con lo que Pablo aquí nos dice en este texto.
la palabra de la cruz para los que rechazan el Evangelio. Cuando Pablo escribe la primera carta, confrontó a dos grupos de personas que se opusieron a la cruz de Cristo. Fueron los griegos y los judíos en su tiempo. Tal vez hoy en día la palabra de la cruz no suena tan interesante para algunos. Tal vez la palabra de la cruz suena como algo religioso. Pero en aquel tiempo, en el siglo I, dice Pablo, para los griegos simplemente esto es una locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Este fue el sentido de los griegos en su tiempo. La cruz fue algo humillante. No se podía creer, para los filósofos griegos, no se podía concebir una salvación en un hombre colgado en una cruz. Por eso, para el pensamiento griego, la filosofía griega, que nada más hacía énfasis en el raciocinio de su mente, el hombre humanista, para ellos era difícil creer en la cruz, en la crucifixión de un hombre. Y para ellos era algo humillante, una vergüenza creer en un Cristo muerto en la cruz. Por eso decían que esto es una locura, entender un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Hoy en día también puede ser que muchos también pueden entender que el Evangelio es una locura, pero vamos a presentar el mensaje, porque Pablo confrontó a estos dos grupos de personas. En segundo lugar encontramos los judíos. Dice Pablo que para los judíos el mensaje del Evangelio era un tropezadero. Tanto judíos como griegos. Los judíos pedían la sabiduría humana, la sabiduría de la palabra, y los judíos pedían señales solamente. Por eso ambos grupos Pablo los confrontó, porque tanto judíos como griegos, ambos no creyeron en el mensaje de la cruz. ¿Cuál señal pedían ellos? La señal de los judíos para creer era simplemente un Mesías. No un Mesías muerto en una cruz, sino un Mesías político, mesiánico, para salvarlos del Imperio Romano. Ahora bien, todavía estando en la cruz, pedían señales. Si ustedes buscan Mateo 27, versículo 40 al 42, van a leer lo siguiente. Dice el versículo 27, verso 40. Y voy a citar diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 42, si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Todavía estando en la cruz pedían señales, que él descendiera de la cruz, si eres hijo de Israel. Realmente no creyeron en el mensaje del Evangelio. Y quiero ahora también presentar esta mañana que hay otro grupo que Pablo presenta en Filipenses 3, 18 al 19. Si tienen Biblia, busquen en Filipenses 3, versículo 18 al versículo 19, y así dice el pasaje esta mañana. Porque por ahí
andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Quiero decirle lo siguiente: tanto judíos como griegos se convirtieron en enemigos de la cruz. Pero aquí Pablo presenta otra categoría de los enemigos de la cruz. Está hablando a la iglesia. En esta iglesia que todavía había hermanos que pensaban solamente en el Dios de su vientre, en lo terrenal. Por eso la iglesia en el siglo XXI debe ser cuestionada si cree simplemente un evangelio simple y no un evangelio verdadero como lo presenta Pablo en sus cartas. Muchos quieren un evangelio fácil, sin compromisos, sin servicio. Pero aquí Pablo está hablando que estas personas son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuyo deleite son las pasiones de la carne. Todas estas personas que hoy en día en el siglo XXI hablan de que hay que darle libertad a los homosexuales, al lesbianismo, los políticos que no creen en Jesucristo, toda aquella clase que no cree en Jesucristo, en el mensaje del Evangelio, se convierten solamente en enemigos de la cruz de Cristo. Hoy en día estamos viviendo una pandemia, pero a pesar de eso, el llamamiento de Jesucristo, de Dios mismo, todavía la gran mayoría son personas incrédulas, convirtiéndose en enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es importante pensar entonces que en la sabiduría del mundo, dice Pablo en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios. En la sabiduría del mundo, el hombre nunca puede conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio, según Pablo, de Dios, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, tanto judíos como griegos. Esta es la perspectiva de aquellos que se oponen a la cruz de Cristo Jesús. Los griegos, con su razonamiento humano, al igual que hoy en día también, los judíos que piden señales, y hoy en día también las personas que quieren vivir bajo las señales del Evangelio, y también los enemigos de la cruz de Cristo. Todas aquellas personas que tergiversen el Evangelio, todos aquellos grupos de personas que se apartan de la palabra de Dios, no prediquen el Evangelio sano y correcto, se están convirtiendo en enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Pero Pablo presenta otra perspectiva también. No solo habla de aquellos que se oponen a la cruz de Cristo Jesús, a la palabra de la cruz. Y quiero hacer énfasis en esto. Cuando Pablo predica la palabra de la cruz, está hablando del mensaje del Evangelio en Jesucristo. Entonces, en 1 Corintios 2:7, quiero que veamos este pasaje.
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El mensaje de la cruz, según Pablo, es un misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. Es interesante. ¿Ven? Yo quiero primeramente presentarles a ustedes esta palabra de la cruz, un Cristo sufriente. Hay dos cosas que yo encuentro en la palabra del Señor, y es el profundo sufrimiento de Cristo allí en la cruz. Dos cosas pasaron en la cruz, y le encontramos nosotros en su palabra, que Dios mismo tuvo que abandonar a su Hijo en la cruz, y la maldición de la cruz. Todo esto fue parte del plan de Dios. A las 3 de la tarde encontramos un clamor profundo de la misma entraña de Jesucristo, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Piensen profundamente en esto. Dios tuvo que abandonar a su Hijo. ¿Por cuál razón? Esto no era una queja: Señor, ¿por qué estoy aquí sufriendo? No. Esto no era un arrepentimiento de Jesús por estar en la cruz, no. Es que Cristo llevó el peso de nuestros pecados. Usted tenía que estar en ese momento en la cruz, pero Cristo sufrió en la cruz. Pasó 6 horas sufriendo en la cruz. Fue azotado, sus vestidos rasgados, vituperiado, sintió la profunda vergüenza. Todo este sufrimiento y calvario en la cruz, Dios tuvo que abandonarlo por nuestros pecados. Pero cuando Cristo dice: Elí, Elí, lama sabactani, está diciendo, todavía en la cruz reconoce a Dios como su Padre. Interesante. Y no solo eso, porque él cita la palabra del Salmo 22:1. Y el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Cuando Cristo presenta el cumplimiento de su muerte en el Salmo 22:1, está diciendo: aquí estoy yo, cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 1. Entonces, él era el cumplimiento de la palabra. Y ese sufrimiento profundo de que Dios no pudo ver el pecado de todo el mundo, porque Dios es un ser santo, pero su Hijo fue humillado para morir por nuestros pecados. En segundo lugar, también quiero que presenten la cruz fue una maldición. En Gálatas 3:13 habla también: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros y fue hecho maldito por nosotros. Usted merecía en la cruz, porque mis pecados producían la muerte. Yo era pecador, merecía la muerte, el castigo. Pero allí Cristo en la cruz sufrió todo ese castigo, todo ese oprobio, vituperio, la maldición. Cristo fue hecho pecado por nosotros, hecho maldición por nosotros. Usted merecía ese castigo, yo merecía ese sufrimiento. Pero piense,
Él recibió todo este sacrificio en la cruz, que su padre lo abandonó, y la maldición de que todo hombre colgado en la cruz era un criminal. Era una maldición. Allí estuvo Cristo en la cruz como un perverso, un criminal, una maldición, todo por nosotros. Este es el mensaje de la cruz de Cristo. Pero quiero también que ustedes observen la bendición de la cruz. La palabra de la cruz para nosotros es una gran bendición. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, verso 18, la palabra de la cruz se convierte en el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Es el Evangelio de Jesucristo. Es el poder concentrado en el Evangelio de Jesucristo. Quiero presentar nada más 3 conceptos de esta bendición solamente. Cristo fue mi sustituto en la cruz por mis pecados. Lo que se puede llamar la doctrina de la sustitución. El precio que tuvo que pagar Cristo por mis pecados, tus pecados, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso, pienso por un momento, Cristo llevó mi pecado, cualquier clase de pecado. Él tomó mi lugar y fue a la cruz a morir por nosotros. Los pecados de toda la humanidad, mis pecados, pecados de orgullo, pecados de la vanidad, todo pecado, aunque sea un criminal, pervertido, aquellas personas que ponen a Cristo en un segundo lugar, creyentes que todavía piensan que Cristo, que hay creyentes que todavía piensan en el orgullo y la vanidad, en vez de que Cristo sea el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Todavía nosotros pensamos en que yo debo tener el primer lugar en todo. También creyentes, no creyentes, debemos pensar y reflexionar sobre mis pecados. Al que no conoció pecado, Él fue sin pecado a la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, y por nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su muerte, fue mi sustituto sobre el madero. Yo merecía estar en la cruz. Usted merecía la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Y su pecado y mi pecado, yo merecía ese castigo. Piense por un momento en este pensamiento. Su pecado, mi pecado, lo llevaron a la cruz del Calvario. Por eso la palabra de la cruz, la crucifixión y su muerte es el mensaje siempre de Pablo. Para Pablo presentar el mensaje verdadero es el mensaje, como dice Pablo en el versículo 23, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
No solo Cristo fue mi sustituto, también en la cruz la doctrina de la justificación. En su muerte, él que murió al impío por lo que merecíamos nosotros. Él murió para nuestra justificación. Ahora en la cruz, ahora soy justo delante del Padre. Pues también encontramos la redención. La redención es otro aspecto de la bendición de la cruz. En 1 Timoteo 2:6 dice el apóstol Pablo lo siguiente: el cual se dio a sí mismo, en rescate, o sea, en redención por muchos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es el rescate? Bueno, el rescate es que yo era un esclavo, y como esclavo que yo era, no tenía libertad alguna. Eso era redención, que yo era esclavo del pecado. Y eso dice la Biblia. Todos hemos pecado, no hay justo ni a uno. Pero la redención significa que Él pagó, Él canceló el precio de mi pecado y me dio libertad. Por eso dice Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según la riqueza de su gracia. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos compró con su sangre, nos redimió en la cruz del Calvario. Ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Jesucristo. Es la gran promesa y la bendición del Evangelio de la cruz. Por eso fue necesario su muerte, su crucifixión, porque pagó el precio de mi pecado. Ese es el mensaje de la cruz. Cristo canceló mi deuda que yo tenía porque era esclavo del pecado. Por eso en 1 Corintios 6:20 dice: habiendo sido comprados por precio por su sangre, por sacrificio de la cruz del Calvario. Esta es la gran bendición de la redención, de la justificación, de que Cristo fue mi sustituto. Pero todo este aspecto de la cruz de Cristo, toda esta adversidad que sufrió en la cruz del Calvario, fue necesario. Cuando Cristo pronunció en la cruz: consumado es, Pablo dice: fue obediente hasta la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte de cruz. En Filipenses lo dice. No solo eso. Consumado es decirle: Padre, yo he cumplido el propósito por el cual tú me enviaste a este mundo. Y he venido a salvar al mundo. Y en la cruz pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Pero lo más importante, que todo esto fue demostración del amor de Dios. El inmenso amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó a usted, llámese Roberto, llámese José, llámese Federico, llámese Juan, cualquier persona, póngase el nombre.
Cristo murió por usted. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Así como Abraham ofreció a su único hijo Isaac, también Dios ofreció a su hijo un ejemplo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 1 de Juan 4:10, leemos lo siguiente. 1 de Juan 4:10 dice así la carta: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Por el perdón, hemos recibido perdón, somos justos, somos redimidos gracias a la cruz de Cristo Jesús. Solo hay dos opciones en esta vida. No hay más opciones. Y el tema de la cruz es un tema que divide al mundo en los que creen y los que no creen. O uno se convierte en enemigo de la cruz, a los que se pierden, o también acepta el evangelio de la palabra de la cruz a los que se salvan. No hay otra opción. No hay otro evangelio. Dios no puede ser encontrado a través de la sabiduría del mundo. Dios no puede ser encontrado a través, sino en el mensaje de la cruz solamente. O pierdes o te salvas. Para los griegos era simplemente buscar la sabiduría humana, el pensamiento filosófico. Y muchos hoy en día también piensan que es imposible la cruz porque es una locura, es algo que no se puede entender. Y los judíos piden señales. Es un tropiezo para los judíos. Pero este es el mensaje que Pablo presenta. El mensaje de la cruz. El mensaje verdadero es Cristo crucificado en la cruz. No hay otro mensaje para Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el mensaje del poder de Dios. Es el mensaje verdadero que ofrece salvación al mundo. Toda persona tiene la oportunidad de confesar su pecado. Si confesamos mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Yo tengo que ir a la cruz de Cristo, sacrificar mis pecados, sacrificar mis deseos pasionales, cualquier pecado que yo tenga. Tengo que presentarlos a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Él te ofrece dos cosas hoy. Te ofrece salvación y vida eterna. Pero si no aceptas el evangelio de la cruz, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay dos caminos solamente. O aceptas el mensaje de la cruz, o rechazas el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Ese es el evangelio correcto que presento esta mañana.
Yo espero que reflexiones, medites y pienses correctamente y toma tu decisión. Si eres creyente, confesemos nuestros pecados. Si eres inconverso, ve a la cruz de Cristo y Él te dará perdón de tus pecados. Es mi deseo que ustedes, los oyentes, esperamos que todos hayan estado hasta el final del mensaje, porque tal vez al que no le ofende se apartó este mensaje. Pero si usted llegó hasta el final de este mensaje, reciba a Cristo en su corazón y será la bendición más hermosa de su vida. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, damos las gracias porque queremos presentar a Cristo en su dimensión correcta, al Cristo crucificado, que murió por nosotros, llevó mis pecados. Fue el mensaje de la redención, de la justificación, el mensaje del perdón, del amor de Cristo. Quiera el Señor que esta mañana este mensaje tenga su propósito de reflexión profunda en cada corazón. Si es creyente también, confesemos nuestros pecados y darle a Cristo el lugar que se merece. Que Cristo sea el centro en toda mi vida. Si eres inconverso, es la única oportunidad que tienes de salvar tu vida. El mensaje de la cruz. Damos las gracias en todo Jesús. Damos las gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.